Buenas noches, mi nombre es Frankie Piña. Gracias a todos los que están con nosotros esta noche. Veo bastantes caras conocidas de amigos, colegas, estudiantes, maestros, bibliotecarios, músicos, pintores, estanduperos, taqueros, albañiles, promotores culturales. Estamos en Streamline. Hi, mom. Buenas noches, gracias. Esta noche vamos a presentar Palabras Migrantes. Es una compilación, José Ángel va a hablar un poco más, del trabajo literario, cultural que se ha venido produciendo en Chicago desde hace 25 años aproximadamente, quizá un poquito más. No fue el primero, no va a ser el último, obviamente, pero sí va a reflejar la complejidad de la cultura migrante. Creo que lo que vemos aquí reflejado son muchas etapas del trabajo que se ha venido haciendo, y además de su registro histórico de la contribución que en gran medida hemos hecho los inmigrantes. Es importante señalar los distintos grupos, géneros de los que participan, porque en gran medida este trabajo se comenzó en un taller literario hecho por jóvenes, algunos con carrera, otros sin carrera. Unos más tarde llegaron ya con estudios académicos, y la producción hoy en día es bastante, con Chicago que tiene una población de aproximadamente 2 millones de hispanos, donde no solamente venimos a colaborar, a apoyar económicamente al desarrollo de un país, pero también en tantas expresiones culturales, porque es imposible separar la cultura de la producción económica. Así es que en estos ensayos van a poder, creo que, rastrear más o menos un poco esa producción, y que ha sido una trayectoria que se ha dado a través de revistas que han durado muy poco, efímeras, otras como Contratiempo, que lleva más de ya 15 años, y que se sigue produciendo. Solo quisiera mencionar que en los últimos 12 años se han producido más de 120 libros en español en Chicago. En la década de los 80, 90 era imposible. Pero eso nos habla precisamente de la riqueza que existe en las letras de Chicago. Yo comencé a trabajar en una de esas publicaciones, Fede Ratas, por 3 años. Ahí quise empezar a escribir, pero nunca aprendí, y hasta la fecha sigo intentándolo. Se van a dar cuenta en el ensayo. Pero bueno, es parte de eso. Me habían comentado que leía un poquito de mi texto, pero prefiero que compren el libro después. Me lo comenten por Facebook. Creo que sin más por ahora quisiera pasar a... El libro lo produce el Basement, que es una revista digital, y también es el Basement Press. Ahora bien, estamos aquí en esta galería que la firma de Jauregui y Asociados nos permitió este espacio tan hermoso para poder presentar el libro. Y queríamos que fuera en Pilsen, porque en Pilsen creo que se dieron los primeros talleres que comenzamos, algunos de los sectores. Y Pilsen es una especie de, creemos que hay un renacimiento cultural. Entonces era necesario reafirmarlo y tenerlo aquí en este espacio. Así es que agradezco a la Galería La Luz, a Jauregui y Asociados, que cuando puedan, realmente los invito a que regresen. Tienen exhibiciones. Hace 15 días tuvieron un concierto maravilloso de ópera que organizó nuestra compañera Nora. Así es que esta es una manera de que está el espacio abierto, pero hay que apoyarlo. Con eso les deseo que comencemos un diálogo
a partir de José Ángel y los autores. Buenas noches a todos y todas. Gracias por venir a apoyar este gran esfuerzo que más que nada, ¿no?, se lo debemos a personas que son como la columna vertebral del movimiento literario en español que se ha estado dando en Chicago como por los últimos 25 años. Una de ellas es Frankie Piña. Sin el esfuerzo de Frankie nada de esto existiría. Y también tenemos aquí, obviamente, ¿no?, a Raúl Dorantes, que son de las primeras personas que comienzan más o menos este movimiento que hoy tenemos en este libro, ¿no?, ya en forma más concreta. Así es que yo soy José Ángel Navejas, soy el compilador de este volumen y también he contribuido un breve ensayo al mismo. Palabras Migrantes es un tomo que reúne a los escritos de 10 autores mexicanos y mexicanas que tienen ya varias décadas viviendo en Chicago. Por lo tanto, es una obra que refleja la experiencia en particular de cada uno de los autores en esta ciudad. Ahora bien, si Palabras Migrantes es una manera de narrar e imaginar nuestra vida en esta urbe, es también una manera de partir. Este tomo es testimonio de un rompimiento, una señal de madurez e independencia intelectual. En el pasado, algunos de los que formamos parte del fenómeno literario en español que se ha venido dando en Chicago durante las últimas 2 décadas, nos hemos engañado. Hemos pensado que nuestra obra podría adquirir valía solo una vez que fuera legitimada por los sacerdotes literarios de nuestros países de origen, sin darnos cuenta de que la vida y la experiencia no necesitan validación alguna. No obstante, por bien intencionadas que fueran, las opiniones de las figuras canónicas de nuestras letras no podían dejar de ser eso, opiniones emitidas desde centros culturales y ceremoniales distantes y ajenos a una realidad que solo a nosotros nos atañe. Eso explica hasta cierto punto la sensación de extrañeza que uno siente al recorrer las páginas que se escriben en lugares remotos y que disertan sobre nuestra comunidad, la comunidad que estamos construyendo en este país, y más al caso, en esta ciudad. Al adolecer de experiencia concreta, las obras que se han escrito sobre nuestra comunidad tienden a ser de naturaleza abstracta y son en ocasiones imágenes distorsionadas, esperpénticas de lo que somos, lo cual no es ninguna sorpresa, ya que mucho se ha dicho y escrito sobre el inmigrante mexicano, pero solo en raras ocasiones se le ha escuchado o leído. Yo creo, quizá ingenuamente, que la publicación de obras como Palabras Migrantes marca un cambio de paradigma en la manera que el inmigrante mexicano imagina su relación con las letras y entiende su sitio en el mundo, en esta complicada encrucijada en la que nos encontramos y desde la cual nos pronunciamos. Después de todo, escribir en español en Chicago es, de cierta forma, escribir desde los márgenes de la sociedad. No obstante, es una tarea que asumimos con la convicción de que acudimos y somos partes de una importante transformación sociocultural, cuyos resultados todavía no podemos prever, pero que podemos ya sentir. Y así, Palabras Migrantes se ofrece como testimonio del espíritu en tránsito. La pregunta ahora es, ¿hacia dónde? Y con eso, ahora vamos a entablar un diálogo con los escritores que participan en esta antología, comenzamos contigo, de una vez. Ya que estoy malo de la garganta. Ya que está malo de la garganta, No vaya a poner peor. comenzamos con Raúl Dorantes. Sí, muy bien. Pues yo he escrito, gracias José Ángel y gracias a Frankie por la invitación a participar en Palabras Migrantes. Yo he escrito pues, cuentos, ya los publiqué en un libro que ahora va a salir su segunda edición, se llama Noche de Tabla Roca.
un libro de ensayos, algunas obras de teatro, y también he sido parte de varios consejos editoriales de 4 o 5 revistas. Entonces mi trabajo cultural ha sido tanto en lo individual como en lo colectivo. Y a veces me pregunto, ¿cómo me defino? Yo soy cuentista, soy dramaturgo, o qué soy, escritor. Y no, yo soy activista. A mí me gusta ese nombre, me considero activista porque es lo que he hecho. Generalmente atribuimos esta palabra a los que hacen trabajo político o social, a los que se activan ante una necesidad. Hay claridad cuando se usa el activismo en esa área, con la gente que organiza marchas, que organiza huelgas, que organiza picket lines y que responden a una necesidad para que fluya un grupo humano. Y yo creo que es muy loable la labor que hacen, pero esa claridad que se tiene en lo político y en lo social no se tiene en lo cultural. Y yo creo que es un vacío que hay ahí. A principios de los 90 yo participé junto con Frankie y Febronio en un taller literario, Rafa, que también está por acá, sí, un taller literario de lectura. Después empezamos a escribir y luego nos dimos a la tarea de publicar una primera revista, Fe de Ratas. De esas siguieron otras, cada una con un formato distinto y con una idea, un concepto distinto. Algunas más literarias, otras más periodísticas, pero ahí fuimos aprendiendo. Hoy me pregunto, ¿qué se logró? ¿Qué se logró con los talleres y con la publicación de revistas? Pues varias cosas. Yo creo que una de ellas, atraer a la academia, atraer a la gente que trabaja en las universidades. Y yo recuerdo que a quien veía de una universidad en los primeros eventos era a Mark Zimmerman, muy de vez en cuando, ¿sí? Pero lo conocía de nombre. Pero después con las revistas creo que empezaron a acercarse más y más maestros de literatura, maestros de estudios latinoamericanos de todas las universidades de Chicago. Tal vez hay alguna excepción, ¿sí? Pero hoy los vemos aquí, los vimos en cualquier evento que se realiza en el barrio, ahí están, y creo que eso fue parte del éxito de estas publicaciones. También se logró, yo creo que atraer, sacar a 5, 10, 20 migrantes hispanohablantes de la rutina, del trabajo, del día a día, a vivir de alguna manera su soledad de otra manera. Y eso vale tanto para la poesía que se hace aquí como en cualquier parte del mundo. Yo creo que esa es la función, ¿sí?, del arte, es vivir nuestra soledad de otra manera, vivir nuestra soledad acompañada por la palabra, ¿no?, o por la pintura, o por la música. Ya en 2008 incursioné en el teatro, primero escribiendo sin saber el formato de un texto teatral porque no lo conocía, y después dirigiendo obras sin saber dirigir. Pero lo hice porque era necesario, lo mismo que digo del activismo político, era necesario. Yo conocía a los 4 o 5 directores de teatro de Chicago, estaban ocupados o no les interesaba la obra que estábamos por montar, y era necesario un director. Bueno, yo me pongo ahí. Creo que lo mismo sucedió con el de las luces, con el del sonido, que hicieron labores que eran necesarias. Entonces, por eso yo creo que ha sido una labor de activismo. Fundamos Colectivo El Pozo en el 2010. Desde entonces hasta la fecha, pues hemos presentado 14 obras, lecturas dramatizadas, performances también, con Juanita, con Febronio. Y de nuevo, en las obras nuestras, ¿qué fue lo novedoso? Yo creo que los contextos. Manejamos en cada obra el contexto de los migrantes, o los contextos que se van creando aquí, ¿sí? Creo que no se había hecho eso. Temáticamente, yo creo que los temas son los mismos en toda la literatura.
hay 12 o 13 temas: el amor, la traición, la venganza, pero en el contexto no solo geográfico, sino también lingüístico y psicológico de los diferentes grupos migrantes latinoamericanos. Y hubo amigos que me llegaron a preguntar: bueno, oye Raúl, ya chales, ¿no? Cámbiale, puros migrantes en tus obras. Y les digo: sí, es que, ¿saben por qué lo hago? Porque es necesario. Siento que es necesario, ¿sí? Y por eso lo seguimos haciendo. Cada obra del colectivo El Pozo la vieron en promedio 700 personas. Y creo que eso no se da ni en las compañías de teatro en inglés. En promedio hubo unas 70 personas por cada presentación. Fuimos muy cuidadosos siempre de tener grupos cautivos de 10, 12 personas, pero las otras 50, las otras 60, ¿de dónde salían? Pues del primo, del amigo que le dice: a ver esa obra, porque ahí estás tú, porque ahí estoy yo, porque ahí se miraban de ellos. Y yo creo que eso fue lo nuevo, lo novedoso, y esto no hubiera sido posible sin los talleres de los años 90, sin las publicaciones, porque se van agregando. Por último, yo diría: ¿qué es lo que anda faltando en el trabajo cultural y literario de Chicago? Pues diría una feria de libros, que hace falta, ¿sí? Porque tú mismo dices, se han publicado más de 100 libros, Frankie, pero no hay una feria de libros, y creo que sería muy oportuno pensar en esa posibilidad. Un festival de teatro latino, tanto en inglés y en español, en el que la prioridad sea mostrar lo que hacen las compañías de teatro de aquí, tanto en inglés como en español. Yo sé que hay un festival de teatro en este momento, acaba de terminar, pero me parece que la prioridad de la América Latina, que va del Río Bravo para abajo, necesitamos un festival para lo que se está haciendo aquí. Y bueno, por último, creo que algo que es muy importante en el trabajo cultural o literario: unir ese activismo que hacemos desde la literatura, desde la pintura, desde la música, con el trabajo político. O sea, los siento separados. O sea, yo voy a marchas y digo un discurso, escucho otro discurso y digo, ya llega un momento que me digo: se falta una guitarrita. Que suba alguien y diga un poema. Que eso no contradice, complementa el trabajo político. Creo que no hay esa claridad y creo que son cosas en las que debemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a por invitarme a descubrir el documento que incluyó en la antología, porque fue un documento que se escribió a última hora, corriendo. El miércoles, por decir es ponerles un ejemplo, el miércoles tenía que hacer la defensa de mi tesis doctoral, y el viernes me dice mi asesor de tesis: Liz, ¿por qué no le agregas unos poemas tuyos a tu tesis? Sí, ¿verdad? Sería buena idea. ¿De menos, profesor? Yo así: ¿todavía estás seguro? Sí, vamos a agregarle tus poemas a la tesis. Y en carrerada me puse a trabajar y a hacer el texto que terminó siendo El Camino de Fuego. Ahora, El Camino de Fuego, ese verso es un plagio amoroso que le hice al poeta y filósofo hidrocálido Benjamín Valdivia, que fue allá en mis años mozos mi asesor de tesis para mi tesis de licenciatura. Entonces lo tomé para pie del texto, y de ahí empecé a escribir mi experiencia entre poemas y narrativa, no narrativa, ensayo, que terminó
terminó siendo un testimonio de cómo llegué a hacer mi trabajo de mi tesis, desde dónde venía, porque creo que eso fue lo más importante exponer en ese texto, explicarles que si ahora me ven que camino como araña pisada es por eso, por lo que van a ustedes encontrar ahí en ese texto, pero bueno, espero que compren el libro y disfruten del viaje, del camino de fuego. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Gracias a Frankie, gracias a José Ángel por compilar, gracias a los compañeros de este panel. Cuando José Ángel me comunicó la idea de esta antología, yo tenía algo escrito por ahí y bueno, pensé que apropiado porque en efecto he estado reflexionando sobre esto de escribir aquí en Chicago y cómo se combina el aspecto de la escritura creativa con la enseñanza, con la academia y qué significa todo esto. Entonces, bueno, hice esta reflexión, aquí la van a encontrar y les voy a leer un pedacito de lo que escribí. Especialmente esto de escribir aquí en español en Estados Unidos, porque bueno, viví en Boston, cuando llegué primero a este país, llegué a Boston y recuerdo que uno de los objetos que me traje conmigo era un libro de la editorial Porrúa, la editorial Porrúa que quedaba ahí en la calle de Argentina, cerca del Zócalo. Y era un libro muy querido para mí, todavía es un libro muy querido para mí, que tiene una pasta azul y blanca, las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues tengo ese librito ahí como santo tesoro, lo tengo junto a mi escritorio. Pero bueno, reflexionando sobre Chicago, pues vean que en Chicago me encontré con que había mariposas monarcas. O sea que no solamente nosotros emigramos. Las mariposas vienen aquí a Chicago y luego regresan a México. Van a Michoacán, tengo entendido. Y bueno, pero para mí ha significado mucho el hecho de encontrarme cerca de la naturaleza, cerca del lago. Estoy muy agradecida, en cierta forma, por todo lo que esta ciudad me ha dado en ese sentido. Pero también estoy muy agradecida porque hay aquí una gran comunidad mexicana y latina y latinoamericana. Y entonces para mí escribir tiene que ver en cierta forma con comunidad. Si no hubiera habido esta comunidad, no sé si hubiera podido seguir creando, porque hay algo de nihilismo, creo yo. Los 10 años del alto nihilismo podrían ser los últimos 10 años en el que puede haber una ruptura en cualquier momento, no solamente un tipo de ruptura vanguardista, pero un tipo de ruptura total. Un total desquebrajamiento de todo a todo, ¿verdad? Y si no nos tuviéramos a nosotros para mirarnos a los ojos de vez en cuando, no sé qué hubiera sido todo esto. Y por eso me siento muy agradecida. Y también con mi familia, claro, por supuesto. Con David, que está con mi padre y bueno, el resto de la familia. Mi mamá, que la quiero mucho, que ya está de 80 y tantos años y todavía, ella fue maestra en la Ciudad de México, dio clase por 30 y tantos años, entonces todavía de repente le consulto algo, ay mira, tengo una alumna que está pasando el... Bueno, entonces voy a leer aquí entre aquellos frutos que ofrece la cornucopia de escribir en español en Chicago está el poder relacionarme con un pequeño mundo de escritores que poco a poco ha ido creciendo. Hace algunos años en la Universidad de Illinois en Chicago
Chicago, conocí a un grupo de alumnos y profesores que editaban una revista literaria dentro del departamento de español. La publicación se llamaba Habla Palabra y a través de mi colaboración con el pequeño grupo editorial, entre ellos los profesores Leda Schiavo y Graciela Reyes, los alumnos de doctorado Eduardo Julio Zaparice y Bernardo Navia, descubrí que había también escritores en la comunidad hispana de Pilsen y sus alrededores. Más adelante surgieron otras pequeñas revistas literarias en las que se combinaron esfuerzos tanto por parte de escritores provenientes de la academia como por parte de escritores de la comunidad no académica. Había un doctor, Ochi, para los que lo recuerden, varios editores de libros de texto, escritores independientes, colaboradores de varios diarios y traductores, recuerdo a Carolina Cifuentes. Entre estas revistas vienen a mente Fe de Ratas, Zorros y Erizos, Contratiempo y Tres Américas. Después de un tiempo, además de enviar nuestros poemas o pequeños ensayos sobre arte y cultura a estas publicaciones, tuvimos la suerte de que Contratiempo, Gerardo Cárdenas, Raúl Dorantes, Pedro Zatarain, Frankie Piña, Moira Pujol, Jochi Herrera, Ricardo Armijo y otros escritores comenzaran a ofrecer talleres literarios en Pilsen a jóvenes escritores. Ahora también existe una revista digital, el Basement. Así, un pequeño público de lectores fue creciendo y a esto se aunó el Festival de Poesía en abril, que comenzó a promover el Departamento de Modern Language de la Universidad de DePaul a través del ahínco de la poeta y profesora Juana Jordan. El festival logró atraer poetas de España y toda América Latina. Entre poetas de renombre vinieron Arturo Zurita, Luisa Futoransky, Ernesto Cardenal, Olvido García, Miguel Casado, Verónica Lucuy, Ana Merino, Homero Arigis, Vanessa Dross, entre otros, y se han llevado a cabo presentaciones de libros tales como la de la obra literaria del escritor mexicano Roberto Ransom, con traducción al inglés de Dan Shapiro, de su obra Desaparecidos, Animales y Artistas, Missing Persons, Animals and Artists, que publicó Sonal Press. La traducción del poeta peruano Luis Hernández por Anthony Geist, antologías editadas por Pandora, Lobo Estepario, Miguel López Lemos, y ha habido la colaboración de varias organizaciones culturales con estos eventos por parte del Museo Mexicano de Bellas Artes, el Instituto Cervantes en Chicago, UNAM Chicago y varias otras. Bueno, ha habido camaradería, compañerismo, ha habido premios literarios. Creo que los premios literarios lo que hacen es en su momento, en su forma, atraer a jóvenes escritores que quizá no dominen todavía un cierto género, que no sepan si van a ser escritores de cuentos, si van a ser escritores de poesía, pero el presentar este tipo de actos al público hace que estos jóvenes asistan y que de algún modo comiencen a explorar el mundo literario. Entonces, eso también se agradece. Quiero mencionar que de niña, en ocasiones tuve la oportunidad de viajar al estado de Oaxaca y ya con un tipo, yo creo que de quizá interés literario, me gustaba escribir palabras que no entendía, llevaba como que un pequeño diccionario. Y una de las palabras que conocí, que aprendí cuando era niña, era la palabra tequio. Y la palabra tequio se refiere al trabajo en equipo, al trabajo en comunidad, por el bien de la comunidad. Y la escritura que hemos venido haciendo tiene algo de tequio aquí en Chicago, de que nos hemos apoyado los unos a los otros, y creo que eso nos ha ayudado a no solamente a
salvaguardar nuestro pasado, nuestra identidad, nuestras raíces, pero también a ir evolucionando, porque cada día somos diferentes. Entonces, quiero hacer ahínco sobre esto de comunidad, sobre ello, de que continuemos haciendo ese esfuerzo. Raúl mencionaba la idea de un teatro en español y en inglés. A mí me gustaría que hubiera en algún momento una casita del poeta o una casita del escritor aquí en Chicago, por muy pequeñita que fuera, un lugar con una biblioteca, la comunidad, que tuviera algunos sofás, algunas mesas, de manera que tuviera sus libritos de poesía, libritos de novelas, de cuentos, Cervantes, qué sé yo, Villaurrutia, Cernuda, Paz. Neruda, ya no voy a mencionar aquí todo el canon, pero bueno, un lugar que diera la bienvenida a los jóvenes escritores. Y claro, eso es un sueño que tengo yo y que salió aquí, y los invito a leer más adelante sobre este sueño, porque tenemos muchos sueños. Y en cuestiones de palabras migrantes, creo que todos hemos sido extranjeros en algún momento, o hemos llegado a algún lugar en el que nos sentimos pues que no pertenecemos ahí, ¿no? Venimos de otro lugar, y el hecho de visitar la Ciudad de México, la ciudad de Boston, la ciudad de Chicago a través de este ensayo me ha hecho reflexionar sobre los aspectos tanto místicos como legales de darle la bienvenida a nosotros y de trabajar de una manera pragmática en la resolución de situaciones que atañen a nuestra comunidad. Cuando hablamos de caravanas, cuando hablamos de migrantes, de gente que tiene sed y gente que tiene hambre, pues que no nos olvidemos que a nosotros alguien nos dio la mano y que también nosotros en algún momento podemos extender la mano y ver, porque si la palabra sirve para comunicar el espíritu que llevamos dentro, pues que sirva para llevarlo al aspecto pragmático, al aspecto de la, como diría Walter Benjamin, el materialismo iluminado, la iluminación hecha materia, ofrecerle un vaso de agua a alguien que lo necesita. ¿Sí? Y eso es todo lo que voy a decir por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Julio Rangel y pues agradezco a José Ángel, a Frankie por todo este esfuerzo de poner estos ensayos en un libro. Y bueno, yo he participado, he sido testigo directo o indirecto de algunos de los proyectos que se han mencionado aquí. Yo llegué aquí a Chicago a fines del 99, prácticamente el 2000, por ahí del Thanksgiving del 99, para ser más precisos. Claro, tuve la genial idea de llegar en invierno, bautizado con nieve, así que bueno, bautizo con nieve y bueno, he andado desde entonces colaborando, como digo, en proyectos relacionados con el periodismo, un tiempo con la docencia. He escrito crónicas y ensayos, artículos, poemas. Bueno, llegué cuando estaba todavía la revista Tropel, alcancé a colaborar en los últimos números y bueno, en el proyecto que dio origen a Contratiempo, ¿no? Por allá del 2003, que era una época muy convulsa, ¿no? En la que estaba fresca la invasión a Irak y todo el mundo había como todo el mundo tenía esta indignación y nadie sabía cómo sacarla. No sabíamos muy bien cómo sacarla, ¿no? Cómo cristalizarla, cómo canalizar
cómo canalizar lo que era una rabia, ¿no? Una indignación, como ahora la hay, ¿no? Esta especie de rabia ante lo que está sucediendo. Entonces, bueno, lo que se materializó fue la revista Contratiempo, ¿no? Que sigue todavía y en sus diferentes metamorfosis como todo proyecto, ¿no? Pero bueno, he sido parte de proyectos como, no sé, a veces colaborando de manera voluntaria como maestro en proyectos como Dorotistán, cosas así, ¿no? Pero el texto que yo escribí es un texto que es un poco una especie de resumen de mis vivencias como pasajero del transporte público en Chicago, porque hay, por supuesto, sin ningún afán de caer en ningún rollo meramente antropológico, sociológico, X o Y, sino a fuerza de años de usarlo, se me fueron haciendo muy obvias todos estos mecanismos del prejuicio social, ¿no? Todos estos mecanismos de criterios de clase, ¿no? Y toda la especie de idiosincrasia, ¿no? La manera en que en el transporte público se condensaba un microcosmos social, y bueno, la influencia de algunos ensayos, ¿no? Bueno, ahora que mencionas a Walter Benjamin, pero también ensayos como el de Marc Augé, ¿no? El de los no lugares, ¿no? Que es toda esta especie de antropología del espacio, pero vista desde una manera eminentemente política, ¿no? Porque no hay manera de no ser político, de tocar este tema y no ser político, ¿no? De no contaminarse, entre comillas, de la política, porque pues eso es lo que somos, animales políticos, ¿no? Es decir, animales sociales. Y el texto, a mí me interesa un poco explorar esos juegos entre los géneros, y se mueve entre la crónica y el ensayo y cierta forma de narrativa, y me gusta esta idea del ensayo como el género de nuestro tiempo, como se ha dicho por ahí, porque es el género que permite invadir otros géneros, dinamitar fronteras, dinamitar barreras y ser un poco promiscuos, ¿no? Y alberga la poesía, alberga el cuento, el sentido narrativo, la crónica periodística, toda esta amalgama permite toda esta libertad, y entonces a través de todos estos años fueron condensándose todas estas reflexiones, están en este texto, y que bueno, el texto no ha terminado, ¿no? El texto sigue, es un work in progress, como dicen, pero hay toda esta idea, ¿no? de la paradoja de que el transporte público en teoría debería ser el mecanismo que articule el cuerpo de la ciudad, ¿no? El sistema circulatorio, y que contrario a eso es un mecanismo que fragmenta la ciudad, porque se da uno cuenta de cómo la ciudad es este cuerpo político fracturado indisociablemente, ¿no? Indisolublemente, y cómo el transporte público tendría que ser esto y no lo es, ¿no? Entonces hay como una crónica que van a encontrar aquí, ¿no? sobre lo que significa y sobre los prejuicios, ¿no? La idea de que, bueno, si no tienes auto, pues perteneces al rango de los losers, ¿no? De los rangos de... No, claro, entonces está uno esperando el autobús, tú sientes la mirada, ¿no? Lo que significa, ¿no? Y a mí me interesaba mucho decodificar esa mirada, o sea, claro, ¿no? O sea, yo lo que quería era un poco decodificar esa mirada y decir, bueno, ¿qué hay en esta mirada? ¿Qué significa? Y qué hay en toda esta serie de ideas que tenemos en torno al uso del transporte público. Entonces, porque por aquí menciono que, bueno, la persona que usa el transporte público no es persona independiente, ¿no? Que es un poco el credo norteamericano, ¿no? El credo norteamericano de
ser independiente, de ser un self-made man, que siempre es man por alguna razón, y de ser de ser, y en vez de eso ser un poco la abeja de la colmena, ¿no? Un poco ser parte de la masa, ¿no? Y me interesaba explorar eso, ¿no? Finalmente hay una parte donde se habla un poco de ciertos vecindarios, ¿no? De cómo lo que yo menciono, el gueto es una construcción política, no una aleatoria condensación social, ¿no? Entonces me interesaba un poco pasar por allí, pero pasar con la mirada del transeúnte, ¿no? Pasar con la mirada del pasajero, literalmente, ¿no? Y eso es para mí, hay algo que ya no entró aquí, que entra en el ensayo mucho más largo, que es algunas asociaciones con el cine, por ejemplo, ¿no? Y con otras, con las artes plásticas y todo eso. Y hay, por ejemplo, este momento que a mí me interesa mucho en una película que se llama Código Desconocido, de Michael Haneke, y que es una escena muy fuerte que sucede en el metro de París, ¿no? Es una escena donde la actriz, que es Juliette Binoche, es acosada, ¿no? Es acosada por unos tipos, pero es una escena, bueno, es una escena maestra, ¿no? Magistral de principio a fin, pero que para mí un poco logra ese poder del arte, ¿no? Que es esta especie de iceberg que sabe mostrarte el pico del iceberg, y es aterrador porque uno intuye lo que está debajo del pico del iceberg, ¿no? Y ese es el arte que no es explícito, sino implícito, ¿no? Entonces, bueno, entonces sucede toda esta situación porque además los tipos que la están acosando son migrantes árabes, y a lo largo de toda la película, un poco el tema de la película de alguna manera es la rabia, la ira, ¿no? Pero es una ira política, ¿no? Es una ira que todo el tiempo está estallando en situaciones de tensión racial, tensiones de género, tensiones todo el tiempo, porque bueno, en el cine de Haneke siempre hay esta cosa de los colonizados vuelven a la colonia, como diría en inglés, comes back to haunt you, ¿no? Es siempre tarde o temprano. Entonces, a mí me interesa, bueno, ya estoy divagando, antes de soltar el micrófono, me interesaba porque algunas de las cosas que describo aquí un poco siguen la estructura de esa escena, en el sentido de que el poder de esa escena para mí está en la resolución formal, porque hay una cámara que mira distante todo el tiempo, ¿no? Entonces esa cámara es la mirada subjetiva del pasajero. Así uno ve las situaciones. Yo he visto 30.000 escenas, pero las he visto siempre desde la distancia del pasajero que no actúa, que no interviene, ¿no? Que ve y que no interviene porque además se tiene que bajar en la siguiente parada, ¿no? Entonces es lo que hace la escena en algún momento, ¿no? Uno como espectador, uno se baja en la siguiente parada, uno quién sabe qué más pasó, y aquí hay escenas donde alguien preguntaba, bueno, ¿y qué más pasó? Bueno, es que me tenía que bajar en la siguiente parada. Y esa es la idea, ¿no? No me interesaba conjeturar narrativamente como un cuentista, como un novelista, sino como un ensayista, ¿no? Como una especie de cronista en ese sentido, de decir, esto es vivir en la ciudad, esta colección de escenas dispersas, ¿no? Y tu intento de encontrarle sentido. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Carolina Herrera. Y bueno, primero, José Ángel, muchas gracias por incluirme en esta compilación en gran compañía. Pero sobre todo gracias a Frankie Piña, porque sin ella no estaría aquí, literalmente sin ella no estaría aquí. Yo no soy ni activista, ni poeta, ni académica, ni periodista, y vivo en Mayfair, necesito tener coche. Pero cuando me preguntan qué eres, pues yo he sido abogada, diplomática, traductora, intérprete, profesora, he estado en el mundo lingüístico, pero nunca me atrevo, bueno, ya ahora sí, pero me costó mucho trabajo llegar a decir soy escritora. Yo soy una escritora accidental.
no tengo formación académica de escritora, pero hace unos 6 años comencé a escribir una historia en forma de blog que se convirtió en una novela, y gracias a Frankie pude publicar esa novela en el Basement, y pues me ha traído grandes satisfacciones personales. También contribuyo en el Basement escribiendo cualquier cantidad de cositas por ahí. Pero básicamente esa novela yo la escribí un poco desde la frustración y desde la añoranza, porque es un personaje que no está aquí, es un personaje que está en la Ciudad de México. Entonces creo que fue mi manera de estar en mi país sin estar. Entonces cuando digo que estoy incluida en esta compilación por accidente, porque Fran me habló creo, 5 días antes de la fecha límite y me dijo, nos falta una. Somos 9, nos falta una, y escribe algo, y entonces un poco me dio las instrucciones, me dio los parámetros, y bueno, traté de escribir desde mi experiencia como migrante, y sobre todo desde mi experiencia como alguien que viene de unos abuelos que también migraron. Entonces comienzo un poco hablando de la historia de mis abuelos que migraron de Cuba a México, y luego continúo con mi propia experiencia como migrante, que puede ser diferente a otras experiencias desde luego, y también sobre todo enfocándome en mi experiencia como la escritora accidental. Entonces, cómo fue que empecé a escribir, y sobre todo, quizá creo que mi ensayo es el más corto de todos porque también tenía un límite de tiempo. Cómo fue que me acogió la comunidad literaria aquí, porque yo, claro, con mucha ingenuidad quise novelizar este blog, ¿verdad? Porque claro, las literatura de blog, y yo lo voy a novelizar con mucha ingenuidad. Dije, sí, se puede, sin conocer a nadie, etcétera, etcétera. Fui a México, nadie me abrió la puerta, y regresé aquí y encontré a Frankie. Y he hecho las cosas así, o sea, como los inmigrantes, ¿no? Sin mucha idea, pero con cojones, ¿no? Entonces, creo que para mí fue una gran satisfacción poder encontrar esta comunidad y sentirme acogida por esta comunidad. Y ahora, pues, no sé, me siento identificada, y ahora ya puedo decir cuando me preguntan ¿qué eres? Soy escritora, ¿no? Porque esta comunidad me abrió los brazos y me dijo, sí puedes, ¿ok? Sí puedes hacerlo, sí se puede. Entonces me siento muy bien por eso. Bueno, no sé, quisiera leerles rápidamente, brevemente, no voy a leer mucho de lo que yo escribí, pero un poco relatarles mi experiencia como escritora, y como escritora en español en Chicago. Sin formación académica como escritora, sin conocer a nadie en el mundo de la literatura o la publicación de libros, se me hizo fácil mirar hacia atrás e ir a México a buscar una casa editorial, porque ¿quién iba a publicar un libro en español en Chicago? Además, está centrado en una mujer que vive en la Ciudad de México. ¿A quién le va a interesar eso aquí? Vine a México porque soy mexicana. ¿Cómo no me van a querer? El golpe fue devastador. Nadie me contestó una llamada o me respondió un correo electrónico. Yo no era nadie, me sentí en un limbo. Si ya no soy de allá, ¿de dónde soy? No me di por vencida. Regresé a Chicago decidida a publicar mi libro. Tenía que haber una comunidad literaria. La busqué, la encontré y me abrieron los brazos. Mi sorpresa fue mayúscula. ¿Cómo es posible que me quieran más aquí que en mi propio país? ¿Cuál es mi propio país? Llegué a la conclusión de que ya no era de allá. Descubrí un movimiento de autores de habla hispana que escribían en mi idioma con una revelación. Mi experiencia como lectora se había enfocado en los autores anglosajones, algunos europeos, y los clásicos de la literatura hispana. México, Argentina y España, las mecas de la publicación en español, tan inalcanzables, no eran la última autoridad. Comprendí que el idioma es portátil y que escribir en español no estaba limitado a una frontera geográfica. Escribir una novela de una mujer en la Ciudad de México después de no vivir ahí durante 25 años fue un ejercicio de nostalgia. Y la nostalgia es un sentimiento universal, como las tristezas de Ana Karenina o la confusión de Juan Preciado. Escribir en español desde el desarraigo nos permite extraer la riqueza de dos culturas para producir una especie de literatura híbrida, plagada de exploraciones lingüísticas, reflejo del crisol en el que vivimos.
acto de escribir requiere de introspección, de mirar hacia adentro y con frecuencia, buscando en mi cabeza la palabra precisa en español, aparece una en inglés. Lejos de rechazarla, me emociono ante el reto de encontrar el equivalente en español o de jugar con la oración hasta darle el sentido que buscaba. Mis dos idiomas son las venas y las arterias de mi capacidad creativa. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y ahora cualquier pregunta que tengan, vamos a pasarles el micrófono para que puedan entablar un diálogo con los autores de palabras migrantes. Aquí está el micrófono. ¿Quién tiene preguntas? Comentarios, críticas. Gracias. Yo tengo un comentario con relación al transporte público. ¿Le falla su tarjeta? A mí me encanta el transporte público. Casi lo uso siempre donde no tengo que usar, donde no dejo de usar el carro. Me estaciono cerca de mi casa y por la autonomía y tomo el autobús, luego por el tren, voy al centro, me voy hasta el norte, ¿no? En fin, conozco todas las rutas del tren, a 10 a excepción la ruta amarilla que va a Skokie, si no me equivoco, ¿no? La única, ¿no? Pero hasta Edmonton, por todos lados. Y me encanta porque uno observa, escucha, ve, y un incidente muy interesante que me hizo reflexionar sobre un tema del cual recordé que hace mucho tiempo. En un día me subí en el tren, ahí en el centro, en la etcétera, de Jackson, y venía leyendo. Y de repente, no me fijé quién entraba, quién bajaba. Estaba leyendo y de repente escuché unas voces que hablaban en español. Me llamó la atención. Levanté la vista y, para mi sorpresa, era una mujer blanca, obviamente, y hablándole a su niña, también blanquita, bonita, en español. Y la niña contestaba en español. Muy bien, muy buen español, los dos, ¿no? Después de un rato, platicó ella con su esposo y los dos hablaban en inglés, pero a su hija le estaban hablando en español. Y pensé, qué interesante, muy interesante. Esta niña de unos 4 o 5 años hablaba muy buen español, y los padres, me imagino, le estaban insistiendo, estaban haciendo la vida para que el español fuera un idioma que ella dominara. Me imagino que iba a iniciar su escuela pronto, ¿no? Pues me hizo reflexionar el hecho de que ¿qué valor le damos los latinos al bilingüismo, ¿no? ¿Cuántos padres latinos hay que no les insisten a sus hijos que hablen español? O que les dejan que hablen como quieran. Y algunos padres inclusive que llegan a un extremo en que no están de acuerdo en que en los programas bilingües, porque creen que sus hijos deben de aprender inglés, que ellos a su vez son los que les van a enseñar el español, ¿no? Mi pregunta es, bueno, sí, está muy bien, pero ¿qué español? ¿No? ¿Qué español? ¿Qué tipo de español? ¿Qué expresiones? En fin, que no hay una reflexión en nuestra comunidad, dentro de la gran población de padres de familia, sobre no nada más la validez, sino el alcance que tiene el bilingüismo, ¿no? Y que me parece que esto es algo que todavía no llega a un punto en el cual haya un movimiento fuerte en Chicago ni en el país, ¿no? Sobre la enseñanza de los dos idiomas, de ambos idiomas, inglés y español,
a excepción de algunos programas como la escuela interamericana y algunas otras escuelas que hay en Chicago, pero que en realidad no existe un movimiento, una estructura, una cadena de lugares, escuelas donde el español y el inglés, los dos, paralelamente, tengan la misma autoridad, la misma presencia, ¿no? Eso tiene mucho que ver con otras actividades, como es la literatura, como es el escribir, como es el leer, ¿no? Y que yo creo que en cuanto se vaya ampliando ese mundo, la instrucción del bilingüismo, la promoción del bilingüismo, la literatura va a salir ganando. Y que personas como ustedes van a haber demasiados, mucho más de los que ahora están allí y de los que estamos acá. Así que es una reflexión que me parece que amerita darle un poquito más de atención. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Quería darle las gracias a todos ustedes por todos sus comentarios, todos son vigentes, nos están diciendo cosas que necesitamos. Y voy a empezar primero contigo, nada más porque lo que dijiste me sonó tan claro, pues es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Por qué esa desconexión? Tú no mencionaste que no hay claridad. Yo me considero una activista tratando siempre de promover cultura, las artes, todo. A veces me regaño en mi misa, digo, tienes que hacer otras cosas. Pero como que hace falta esa claridad. Y luego también, para crear esa realidad, tenemos que a fuerzas, entrar en la política. Porque yo estoy en el mundo de la academia, donde estoy por suerte, estoy en medio de promover las artes, y también estoy y he estado siempre en la política. Y cuando hablo con los políticos sobre el arte, como que por acá. Y entonces de veras que we have to all lean in there, porque no, el arte cura, la poesía nos eleva, sus palabras nos educan, o sea que se cae en la mata. Entonces y yo creo que no todos estamos haciendo esa tarea. Como siempre cuando vengo de otro book presentation, si no hubiera sido por un chicano, Carlos Cumpial, que me empujó a trabajar como el March, un movimiento artístico chicano, me ayudó a abrir puertas. Y si no hubiera sido de vuelta por ese chicano que me dijo, Marta, lánzate al teatro. Ya tienes experiencia, había hecho una obra. El caso es que nos hace falta, no sé por qué, el talento, los recursos, yo lo veo aquí. Y algunos son bendecidos y le caen por el talento y los recursos allí, pero muchos no. Entonces, todo el mundo a darle duro. Y podría decir muchas cosas lindas de todos ustedes, hombre, pero voy a decirle a él en transporte público. Yo me confieso culpable de una cosa. Siempre he sido una persona, mamá soltera, y con mis hijos agarrando libros y comida. Entonces, cada persona que yo veo esperando el camión, quisiera recogerlos. Yo no sé, pero yo quisiera a todos recogerlos. Súbase, pero obviamente se espantan cuando y lo he Entonces mi sentimiento no es el gusto, sino es el cariño, es de amor. Y es el amor que ustedes nos dan, pero también es el amor que necesitamos que conectar la política para que empiecen a dar más recursos y a crear más espacios.
anécdota muy breve. Yo considero que lo mejor o lo que nos quedó de la Revolución Mexicana, hasta donde yo sé, tiene que ver con la cultura y las artes. O sea, Carlos Chávez, la revuelta, la regla de la revolución, la obra de los pintores. Yo diría lo mejor del experimento soviético que le llaman es la cultura, el cine. El cine soviético es insuperable. Lo mejor de la Revolución Cubana, yo creo que van a ser también estas las artes y la cultura. Y por eso, y pienso en el movimiento chicano, la poesía chicana, la cultura de los chicanos, el teatro campesino, y por eso también si hay un movimiento migrante, que creo que lo que no hubo claridad en el 2005-2006, cómo conjuntar ahí el trabajo de los artistas, y yo me incluyo en eso, o sea, en esa falla. Creo que si hay un nuevo movimiento inmigrante, tenemos que ir allá a la par, como una yunta. Entonces, ¿se puede hablar ya de una literatura establecida de desarrollo? Yo creo que parte de la reflexión tiene que ver con la identidad. Porque muchas veces si yo, dentro de mi identidad, a lo que llego a priorizar es el mundo que dejé, que es mi pueblo, y me identifico con lo de allá. Yo pongo como ejemplo el festival de teatro. Ese festival de teatro hay toda una filosofía y un cuestionamiento detrás que se hacen los organizadores y dicen: yo soy latinoamericano de allá. Yo no, yo soy latinoamericano de acá. Yo soy inmigrante, yo me volví inmigrante. Mi papá siempre me regañó, me decía: ¿qué inmigrante? ¿Qué jodido ahí? Sí, tú eres mexicano, pero inmigrante, papá. Y eso me ha dado cierta otra óptica. Mi prioridad está aquí. Siempre mi prioridad está aquí, por eso hablo de eso. Claro que me interesa López Obrador y Morena y lo que está sucediendo en México y participo. Pero si yo dijera cuál es mi prioridad, lo de aquí. ¿Sí? Entonces yo creo que es parte por eso de crear espacios de reflexión, más y más los que se pueda. No solamente escribir ficción, poesía, sino crear espacios de reflexión sobre la identidad, sobre tantas cosas. Bueno, una reflexión, una felicitación. Primero la felicitación. Yo tuve la fortuna de ya leer el libro. Le agradezco mucho a Frank y toda la labor que luego le leyera. Luego se llama Frank. Y fue muy impactante para mí ver la calidad de los textos, la calidad de la impresión y de la edición. Me dedico un poco a libros, soy promotora de escritura en eso. Y estoy de visita en Chicago una vez al año, por lo menos los últimos 3 años, lo cual me felicito, porque otra de las cosas es que he trabajado sobre la cuestión de la interculturalidad y la diversidad. Y haciendo palabras mías también las de algún personaje del sureste mexicano, si activamos a un mundo donde quepamos muchos mundos, es justamente vernos a nosotros para entender al otro, ¿no? En esta posibilidad intercultural que apropio yo, sobre todo de los pueblos indígenas de América Latina. Y también aquí en Estados Unidos, con los que he tenido contacto, sin embargo, están mucho más acotados por toda la cuestión cultural y académica y política que da la mirada de Occidente de los gobiernos estadounidenses, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido muy grato identificarme con cada uno de los textos en las diferentes formas. Desde luego que me identifiqué más con el del metro, porque el del tren, porque yo viajo aquí en Chicago en el tren, y algo que se me hace muy curioso desde mi óptica mexicana y de clase. Finalmente hay una actitud y una posición de clase aquí y allá, y una de las logros de nuestras comunidades cuando se vienen acá es tener autos, ¿no? Y se voltean y me dicen: ¿y tú te vas a ir en metro? ¿Te vas a ir en tren? Sí. ¿Te vas a ir en auto? Sí. Sí. Pero también está pasando en México con la gente que tenemos auto. Yo
tengo auto y lo uso una vez o 2 veces al mes, ¿no? O sea, realmente es una decisión mía estar usando el transporte público porque me abre muchos mundos de la observación, de la identidad, del reconocimiento de mi gente allá y aquí, ¿sí? Y en ese sentido, soy observador, he participado en algunos trabajos de investigación en México y este trabajo de investigación permanentemente me hace ser observadora de las comunidades donde camino, ¿no? Y en ese sentido, el haber leído estos textos me dan otra mirada que yo desconocía de chica, ¿sí? Y una mirada desde un terreno intelectual que no he visto con la gran mayoría de los migrantes que están aquí, ¿sí? Los inmigrantes de aquí no han tenido, en todo caso, un acceso de calidad a una educación bilingüe de calidad, que hablen perfectamente inglés porque lo merecen, porque son parte de estas comunidades y de este país ya, y también con una calidad de español porque lo merecen, y así poder acceder en igualdad de circunstancias a la ciudadanía en la que viven, que solo tienen acceso a algunas personas, sobre todo de origen anglosajón. En ese sentido, para mí ha sido muy grato conocerlos personalmente, identificarme con ustedes y reciban un fuerte abrazo desde mi corazón y sigamos en la lucha de la construcción de mundos donde quepamos muchos mundos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Zavala, soy periodista, escribo para La Raza ya por varios años. Quiero felicitarlos y después presentar una pregunta a los panelistas. De una manera me siento miembro de esta familia de escritores, pues mis 2 libros, Pale Yellow Moon y Memorias de Pilsen, también fueron publicados con la valiosa ayuda de Frank, y merece mucho crédito por lo que está logrando. ¿Sí? Para él hice una nota sobre un libro de Raúl Orantes que fue a toda Latinoamérica. También en el Pilsen Festival, vendiendo mis 2 libros, hablando de Carolina Herrera. Ella me ayudó con la tarjeta, la maquinita. Y he seguido los ensayos de Ángel. También hice una nota cuando se presentó en Cultura en Pilsen. Muy interesante todos estos matices literarios y culturales. Y sé lo difícil que es ser escritor, trabajar en la soledad, buscar a alguien que evalúe el trabajo, rinda una opinión, de apoyo, motivación. Así que de una manera siento que los conozco. También un cuento de Pale Yellow Moon, The Mornings of la Galatea Cano. Primero se publicó en El Contratiempo en español, lo traduje, cambié casi nada, pero cambié una parte donde ella le contesta a una agente de la FBI. Esa parte la cambié porque no traducía, y ese trabajo del idioma, saber qué se puede hacer y qué no. Y la pregunta que quiero presentarles es esto. Voy a hacer esta declaración y quiero que reaccionen. Un escritor escribe porque es escritor, no porque es inmigrante. Claro, un escritor puede escribir sobre sus raíces, inmigrantes y todo, pero también puede escribir sobre otras personas, otras culturas, otros personajes que no sean ni hispanos ni inmigrantes. Me gustaría su reacción a esa pregunta, ya que ustedes tienen mucho talento y visión, sueños, y han logrado bastante animar el ambiente cultural de esta gran comunidad que es Pilsen. Gracias.
Gracias, compañero. Mi compañero de ventas en Netflix. Bueno, yo creo que la persona que escribe puede escribir de lo que quiera. O sea, no tienes que escribir necesariamente de la migración. La novela que yo publiqué no tiene nada que ver con la migración. Obviamente uno va a escribir de las cosas que lo apasionan o de las cosas, de los traumas, de las experiencias vividas. Todo eso es interesante, pero creo que el tema de la migración, claro, nos atañe, es un tema nuestro, de alguna forma, porque todos somos migrantes, eso es lo que nos une el día de hoy aquí, pero el hecho de que seamos escritores o escribamos no nos forza a escribir específicamente de un tema, ¿no? Entonces, para mí escribes de lo que quieras, escribes del metro, escribes de poesía, ¿no? Lo que sea. Entonces, sí, ese es el tema que nos trae, pero sí, el que es escritor, pues, juega con las palabras, ¿no? Aquí vamos a hacer un poquito de... contestando la pregunta de por qué escriben, yo escribo por una necesidad abrazadora, motivada quizá por la misma razón que moviera a Rosario Castellanos para escribir los siguientes versos, y son versos de Rosario. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. El espejo vacío. Escribo, no me lo pregunto. Escribo, no me lo pregunto. Cuando el mar llame a mi puerta, saldré desnuda a recibirlo, en silencio, sin preguntas ni palabras, solo con el ruido de mi sangre. Cerraré los ojos para abrir mis brazos. Otra vez niña. No quiero que el mar me llame Susana San Juan cada vez que se revienta contra las rocas. No me preguntes por qué me duelen mis manos. Toda esta es piel arrepentida, un vestido en penitencia para llorar los minutos que dejé en tu cuerpo. No fue con el olvido de tus ojos que mi piel se volvió penitente entre las rocas. Fue con el viento que vino a soplar la sien a esta paloma. Y tú lo sabes, era tu boca en medio del viento. Estos muertos seguirán amándose. El misterio les consume la carne. Sus manos guardan el sueño de la serpiente. ¿Quién levantará de esta mujer los pedazos? ¿Cómo organizar las agonías? Si un abismo nos separa del olvido, si somos sombras, recogiendo a nuestro paso la tierra que construye nuestras tumbas, si nuestras manos lloran su desencanto. Por eso escribo. Muy bien, la siguiente, perdón. No, iba a intentar responder a esto y traigo aquí una respuesta a lo que acaba de decir la compañera, que es un reciente poema mío, Cosa de éxtasis el infinito. Peloteo con las ideas, a veces en plan lúdico, cosa de éxtasis entrar en calor. Porque desde un frontón también se puede imaginar el ensayo, la guía, la voz, o se puede entrar a un rincón ya antes visitado, o a un espacio en ruinas, o a una en construcción,
Vase uno adentrando en un espacio a veces un tanto elíptico, a veces un tanto espiral, para propiciar de nuevo el infinito, los aspectos de la creación, el de dónde venimos y a dónde vamos. Ayer, hoy, mañana o en este preciso instante nos hacemos preguntas, abrimos nuevos interrogantes, porque el trabajo de autoobservarse es importante. O como ya lo han dicho otros sabios pensadores, uno es una multitud. Proyecciones y prejuicios entran en observación, lo mismo que la turbia esfera pública o la compleja esfera personal, porque hay que darle seguimiento a la idea de la contención, libertad y resistencia en un espacio amplio para el pensamiento, la reflexión, la introspección y la contemplación, para no olvidarnos de los que viven bajo la función del presupuesto y de vivir, sobrevivir con lo que haya. Darnos cuenta de que somos producto de la salada manipulación de lo que funciona, cuando podríamos darle rienda suelta y seguimiento a la idea de que aún valemos dentro del concepto de lo infinito. Y no ponerle frenos a la resistencia de la voz que llevamos dentro. Las sillas, los escritorios, lo material que forma parte de la existencia es irreemplazable en su valor ontológico, y si de epistemología se trata, prioricemos las preguntas y busquémosles respuestas, que aún durante la indagación se intuye el destello de la luz. Cosa de éxtasis hurgar en los significados de la noche, de los troncos de los árboles ensombrecidos, o de tres idiotas llenando el saco del oído de sus seguidores. Cosa de éxtasis manifestar resistencia y acción. Cosa de éxtasis estar vivos para contar cómo darle rienda al infinito. Yo soy Nora Sotero, soy promotora de música, siempre que hacer conciertos. Primero que nada agradecerles ese trabajo tan maravilloso que hicieron. Agradecerle mucho a Frankie que esto de que me guste el libro y el tema de la literatura chicana se lo debo mucho a ella, porque desde que la conozco ha sido un cambio en mí muy, muy grande. Me identifico mucho con ustedes, con Carolina totalmente accidentalmente. Estoy haciendo un poco de promoción del libro. También Raúl ha sido una inspiración enorme para mí. Estuve en un evento y salí convencida de hacer un proyecto. Entonces, solamente decirles que sigan adelante inspirándonos. Yo quisiera escribir, pero es mucho, muy complejo. Más que nada por eso lo respeto más. Felicidades a todos y estaremos sumándonos a todos los esfuerzos que hagan ustedes y disfrutando. Vamos a tomar un par de preguntas más y después les vamos a pedir que por favor pasen a tomar una cerveza, un vaso de vino y por supuesto a comprar el libro. Bueno, primero que nada yo quiero felicitarlos a José Ángel por esta compilación. Conozco a muchos de los que están aquí participando con sus ensayos y va a ser una delicia tenerlos a
está como muy dejada al lado. Y luego encuentro talleres, pero para ya cuando están más grandes. Y ya más grandes muchas veces es más difícil atraparlos porque ya tienen otra visión, o sea, si desde chiquitos se les fuera atrapando por el lado de las letras. No sé si hay algún tipo de talleres o de espacios donde se pueda recurrir, porque, bueno, por ejemplo, ahorita es difícil que un estudiante promedio, o sea, lea bien en inglés y en español, es muy difícil. Muchos de nuestros estudiantes y de nuestros muchachos son bilingües, pero no escriben bien el español. Mi hijo estuvo un par de años en clases de español para hispanohablantes, pero precisamente porque escribía con las patas, ¿no? Pero eso ya fue ya de 17 años. Entonces, para que ellos sepan la diferencia entre lo que es una crónica, lo que es un ensayo, lo que es una novela o un cuento, es como de que temas muy fuera de su mundo. Y yo no sé de qué manera se les podría como acercar un poco, y de preferencia en nuestro idioma, porque obviamente en la literatura está todo nuestro bagaje, ¿no? Puedes tener acceso a tantas historias, tantas vivencias y tanto todo en la literatura, pero si no leen en español, están perdiendo gran parte de lo que viene a ser nuestra identidad, nada más tienen referencia familiar, ¿no? Y muchas veces es muy limitado, si nada más están leyendo en inglés. No sé si haya algún tipo de, por ejemplo, lo de la casita del escritor o del poeta o algo así, eso me encantó, pero no sé si hay algún tipo de espacio o esfuerzo o algo, porque yo sé que hay en universidades, yo sé que hay en algunos lugares, pero no todos tienen acceso a esos espacios, creo, o no sé, y yo sé que ustedes aquí son los... si ustedes saben de algún espacio o algo, porque... Mira, nada más déjenme explicarte así a grandes rasgos el problema de nuestros hijos. Es que son 5 las habilidades lingüísticas: leer, escribir, escuchar y hablar. Nuestros hijos, como nos manejamos en la cultura, en la casa, en una lengua, aprenden a escuchar, a entender el español y a hablarlo. Pero como no tienen una formación académica en la escuela de la lengua del español, tienen mucha deficiencia para escribir y leer, que son las otras 2 capacidades de las 4 que te dije. Entonces, ese es el problema de la segunda generación, que son los que ahora las universidades están empezando a identificar como estudiantes de herencia. Esos estudiantes de herencia no necesitas tanto insistirles en la pronunciación o en el listening comprehension, su capacidad de escuchar el lenguaje y entenderlo, sino que con ellos hay que trabajar más la gramática para que puedan escribir y el vocabulario para que puedan leer y entender todas las palabras. Entonces son diferentes las necesidades de esos estudiantes, que son diferentes a los estudiantes que son totalmente bilingües, o sea, no bilingües, true second language learners, verdaderos aprendices de una segunda lengua, porque no tienen el español en su casa, porque no tienen esa otra lengua en su entorno, y ellos sí tienen que desarrollar esas capacidades todas: escribir, leer, escuchar y hablar. Entonces, eso es lo que hace diferentes a nuestros hijos. Por eso es tan importante que las escuelas tengan una educación bilingüe
en el sentido de que se les enseñe desde pequeños las reglas del lenguaje, porque nuestra lengua es una lengua muy rica y tiene una gran cantidad de detallitos que oralmente se pierden a veces, pero cuando se trata de un texto escrito se tienen que guardar o se tienen que tener, porque entonces pierde sentido el texto. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a tomar 2 preguntas más para después que puedan poder entablar un diálogo con los escritores personalmente. Y si me permito agregar algo a lo que dijo Liz, en relación a esta pregunta, se podrían incorporar talleres para pequeñitos si hubiera una feria de libro como proponía Raúl. Ahí se pueden incorporar talleres para niños. Nosotros como escritores ciertamente también podemos buscar modelos de algo que ya se está haciendo en algunos otros países latinoamericanos. Aún mismo en España creo que hay algunos modelos de aprendizaje, de talleres para niños de diferentes edades. En Guanajuato, dice Liz también. Entonces también es cuestión de que los padres hagan estas propuestas a las escuelas, de que hablen con los directores. Pero es que las propuestas están, pero no hay presupuesto. Okay. No sé si te dicen que no hay presupuesto, ¿qué alternativas uno podría encontrar? Sí, pues entonces nosotros como escritores podemos buscar voluntarios o podemos nosotros ofrecernos como voluntarios de repente si se lleva a cabo una feria de libro y podemos organizar un horario de por lo menos si llevamos a cabo una feria de libro una vez al año, por lo menos ahí es un pequeño comienzo y podemos ir viendo que otros caminos se van abriendo. Pero es una excelente idea, me parece. Es muy importante la feria del libro porque el escritor se hace leyendo. ¿Sí? Entonces, si queremos que ellos mejoren su escritura, su conocimiento del lenguaje, tenemos que darles, proveerles las lecturas. Y las bibliotecas de Chicago tienen un gran presupuesto, entonces nosotros como comunidad hispana podemos también en algún momento hacer una propuesta, escribir una carta que provenga de varios académicos o de representantes comunitarios hacia quien dirige las bibliotecas de Chicago, proponiéndoles que haya un presupuesto para crear talleres para niños de diferentes edades. Decirles, pues sentimos que esto es una necesidad de nuestra comunidad, cómo nos pueden ayudar, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque hay muchas inquietudes. Sí, gracias. Brevemente tengo un comentario. Mi nombre es Arturo Jauregui. Soy abogado y tengo mi oficina Piazzalos arriba de la casa de la Galería La Luz. Primero que nada, bienvenidos. Están en su casa. Cuando Frankie me pidió el espacio, con mucho gusto accedí porque Frankie siempre hace las cosas bien. Y eso es muy único. Y como dice el dicho, somos arrieros y en el camino andamos. Toma mucho trabajo y sacrificio mantener un espacio como este. Y a menos de que nos apoyemos, mucha gente dice, bueno, ¿qué hace un abogado que hace personalillo y que está metido en las artes y todo eso? Porque creo que es importante para nuestra comunidad. Y yo creo que un pintor pinta para que la gente vea su pintura. Un cantante canta para que oigan su música. Un escritor escribe para que lean sus libros. Hace 40 años a mi padre, que no sé cómo aprendió a leer y escribir, le di un libro, Los de Abajo, allá en la suela. Y le encantó tanto el libro que después a cada rato me está diciendo, oye, hijo, bueno, vas a conseguir otro libro. Yo creo que el reto que tienen ustedes aquí es cómo evitar de que ese libro no se convierta en un colector de polvo y que sea una de las cosas en la comunidad, en ese movimiento que estamos tratando de enactar aquí en Pilsen. La hija de Nora, Andrea Sotelo, una guitarrista flamenquista, la tuvimos aquí hace 2 semanas, tuvimos un cantante de ópera, hoy están ustedes aquí. Estamos tratando de expandir el mundo para nuestra comunidad.
Y yo creo que el reto que tienen, una sugerencia nada más, es ¿qué les parecería la idea a ustedes como escritores de empezar, de ir por ahí, traer unas 10 gentes, después de su lugar, pueden hacer aquí un book club, un club de libro. Trae gente, introducirla para que sepan, gente que nunca ha leído un libro, que sabe leer, para que entiendan la magia de leer, de discutir un libro. Imagínense el poder que van a tener, y eso es lo que necesitamos como comunidad. Porque una comunidad bien educada, bien informada, siempre puede proteger sus derechos, que es mi lucha por casi 30 años como abogado, que gente que no conoce sus derechos, todos caminan arriba de ellos, ¿no? So, quizás sería una idea, ¿no? de que ese libro no se convierta en estar colectando polvo, pero obtener una donación de $100,000 regalado a la gente, decir, vamos a hacer un book club, y invítenlos. Empieza así, luego empieza, vaya, comadre, sabe que mire, estoy gobierno, hacen amigos, se conecta a la comunidad y vivimos un mundo mejor. So, de nuevo, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos tiempo para dos preguntas más, creo que estaban allá atrás, ¿no? Tiene la mano levantada. Fue el primero, desde el día uno tiene la mano levantada. Es que no, iba yo y le permití a ti. Porque ya estaba. Que yo le cedí la voz también. Yo cierro. Ya abarca inmigrantes que están aquí o destino final. Acerca de transporte público, me encantó la analogía, ese sistema, así como sanguíneo. Por eso vemos el coágulo de sangre en la línea 12, ¿no? Mi pregunta es acerca del lenguaje, así como en Estados Unidos ya ven que agarran cosas como la invasión 1848 y ya están diciendo que los tacos son, no están mexicanos, ¿no? O aquí como en Chicago hacen el taco coreano o el saganaki, ¿no? Que lo toman de otras culturas y lo hacen propio. En el tema de la lengua, ¿ustedes manejaron el Spanglish o creen que en un futuro, como nos traemos las costumbres para acá y luego se hace una especie de caldo ahí, el pop? ¿Ustedes creen que usar el Spanglish o palabras en inglés que van convirtiéndose en español o viceversa, es válido usarlos en este tema cuando es migrante el asunto? Brevemente, Raúl, ¿puedes contestar esa pregunta? Sí, muy brevemente y un poco respondiendo a lo de Antonio, porque yo escribía cuentos, ya no he escrito cuentos en 10 años, y no escribía yo sobre esa historia en particular. Yo no iba a la historia venía a mí. ¿Sí? La historia venía a mí, yo nada más era una especie de intermediario entre la voz que me decía esta, porque historias hay muchas, pero esa voz te dice esta, ponle atención, y tú le vas poniendo atención. Yo dejé de escribir cuento porque no dormía. O sea, cuando escribía cuento me pasaba toda la noche despierto. Y me pasó algo distinto con el teatro. Con el teatro dormía y no puedo escribir teatro. Y desde el mismo proceso. O sea, tú eres ahí está la voz que te dice, tú estás aquí poniéndolo en la computadora o en un papel. Y los personajes que acuden a mí son migrantes. Algunos, o sea, si debo darle verosimilitud al personaje, claro que tiene que usar Spanglish. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿sí? Si es un personaje que recién llegó de México, pues habla un español mexicano. Si es un inmigrante que recién llegó de Uruguay o de Argentina, pues busco la manera de que lo plasmo y luego empiezo a buscar amigos de Uruguay y Argentina que me digan cómo se dice, ¿sí? Pero yo creo que esa es la riqueza de la migración. Hay una riqueza lingüística impresionante para mí. O sea, que no hay que tener miedo al Spanglish, hay que estudiarlo, como alguien, creo que Nora dijo, observarlo, ¿sí? Si yo empiezo ya con un prejuicio, se me cierra y no viene a mí esa voz. Entonces, uno tiene que tener una actitud abierta y amorosa hacia todas las expresiones. Gracias, Raúl. Buenas noches, yo solo tenía un comentario y
Felicidades a todos, a Elizabeth, es un gusto verte, a Olivia, a Julio, de tanto tiempo, Raúl, Frankie, Carolina. El comentario sería de que he escuchado tanto pesimismo en la presentación de este libro que me quedo sin un comentario al mismo tiempo. Yo creo que en esta necesidad de construir dentro de nuestras comunidades tenemos que contemplar y buscar e ir más allá de las organizaciones que acaparan un grupo de escritores, un grupo de artistas, un grupo de músicos, y buscar en todos lados. Alma preguntaba por un taller de literatura o de letras para niños. No hay, yo creo, en la ciudad un taller de literatura para niños, pero sí hay talleres de literatura y los niños sí son bienvenidos en esos talleres. Oh, pues eso me refería, eso quería saber. Sí, bueno, el taller de los literarios del contratiempo todavía sigue sirviendo a la comunidad y una vez más los niños son bienvenidos porque igual podemos hablar de libros como El Principito hasta libros como El Tambor de Hojalata de Günter Grass y tratamos de que de cierta forma los niños puedan ver todas las similitudes entre culturas, entre nacionalidades, y son esas similitudes que se encuentran en el lenguaje, en la literatura. Solo eso. Gracias y felicidades. Una última pregunta. Bueno, gracias. Antes que nada, pues, gracias por la invitación, Frankie, y felicidades a todos los exponentes. Tengo el gusto de conocer a la mayoría. Esta pregunta está al aire para quien quiera contestarla, puede ser breve, pero me preocupa el hecho de el migrante o el inmigrante del común, que es la mayoría. No ese inmigrante que tiene la oportunidad de ir a la universidad o estar yendo a high school, de tener unos padres que son solventes para que vayan a la escuela, sino de aquel que es el primer migrante, el padre de familia que está lejano de esta realidad que nosotros tenemos presente con este acercamiento. En cierta manera a mí me parece algo incongruente en lo social no tomárseles en cuenta. Ellos son la raíz de lo que hace y de lo que produce en este país, y es nuestra raíz. Quizás nuestros padres, quizás nuestros abuelos, pero en este momento histórico, en este 2008, los padres que no tienen oportunidad de seguirse preparando, las madres que siguen criando hijos y que tampoco se pueden preparar, ¿de qué manera pueden ustedes acercarse a esas comunidades que son las realmente vulnerables para mí? Porque no tienen la oportunidad, porque están cuidando, porque están al pendiente y porque no hay un libro que se acerque a ellos, porque no hay un cuadro que se acerque a ellos, porque no hay un rodaje que se acerque a ellos, desde la academia, desde los medios, desde donde se encuentran ustedes como poetas, escritores, narradores, ensayistas. ¿Qué se puede hacer por todas estas personas que a fin de cuentas, creo yo, son los más importantes porque es la raíz? Bueno, voy a intentar responder. Tuve la experiencia de que hace algunos años me tocó impartir un taller en Goshen, Indiana, para un grupo de mujeres que sufrían por violencia de género. Y eran mujeres hispanoamericanas, hispanohablantes, y estas mujeres respondieron muy bien. Hicimos un taller y ellas comenzaron a escribir y fue para mí una gran satisfacción llevarlo a cabo. Pero se me ocurre también que en las escuelas, por ejemplo, los padres de familia, se les puede invitar en las escuelas a que asistan a talleres de escritura, a quien guste acercarse a lo mejor por medio de Contratiempo también, no sé, poner algunos anuncios y ver si alguien tiene ese interés de acercarse. Me parece una excelente idea. No sé, puede ser que en otros ámbitos también se pudiera llevar eso a cabo, por ejemplo en las prisiones, ¿verdad? O
los hospitales o para la gente mayor. Creo que es importante que la presencia de la literatura se vaya integrando a muchos otros ámbitos. Sí, ¿cómo podemos acercarnos? Bueno, esa es una posibilidad, poniendo algunos volantes, algunos anuncios, ver si alguien llama por teléfono. Yo le estoy tomando la palabra aquí a nuestro colega, el poeta también, que nos ha invitado a... Sí, me acuerdo del poema tuyo que leíste en el bol. Buena sugerencia. Eso es lo que se me ocurre por el momento. Algo muy rápido. Yo creo que la función del escritor aquí, porque desde el principio se planteaba, yo creo que, claro, es poetizar las situaciones que va viendo. Julio poetizó toda esa crónica en el tren, y yo sé que él ha venido trabajando por 15 años. Yo creo que publicaste una primera versión hacía tiempo y ha seguido. Y la función nuestra es poetizar. En el caso de un cuentista, poetizar situaciones. Y son situaciones geográficas, lingüísticas, psicológicas, y publicarlas hasta donde se pueda. Que ahí se vea. El del poeta es otra tentativa. Yo creo que es poetizar, es más hacia adentro muchas veces, ¿no? Entonces, pero sí poetizar. Yo creo en eso, en la poesía, ¿no? Y en la idea de poetizar, creo que ahí está la respuesta a muchas cosas, a muchas problemáticas del mundo. Es más, yo creo que tenemos a Trump porque no hemos poetizado. Sí, digo, perdón, es que... Sí. Adelante, Carolina. Juanjo, creo que entiendo lo que estás tratando de decir en el sentido de esta gente que está un poco marginada. Absolutamente. Estás hablando de los marginados. Sí. ¿Okay? Yo creo que esto exactamente es lo que hay. O sea, la comunidad, yo creo que en la comunidad hay mucho activismo, hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo, pero la cuestión es cómo les llegas a esos, porque tú puedes poner todos los volantes del mundo, pero si la gente no sabe de su trabajo o de su casa, ¿verdad? O de su comunidad, que puede estar aquí o puede estar a 50 millas, ¿no? ¿Cómo les llega esta información? Entonces yo creo que más que estén abandonados, o sea, tiene que haber un esfuerzo por parte de la persona de decir, como Alma, ¿dónde hay un taller literario? O sea, también tiene que venir de la persona, porque yo puedo organizar 1000 talleres, ¿verdad? Pero si no llegan, pues, ¿qué hago, no? Entonces también yo siento que tiene que haber, igual para Alma, o sea, ¿qué es lo mejor que puede hacer tu hijo para aprovechar esto? Lo dijo ella, leer. Los niños tienen que leer. Los adultos tienen, ¿cómo hago que lean? Bueno, pues hay que de alguna forma hacerles llegar esa información. ¿Y qué hay? Hay Facebook. Claro. Hay Facebook, porque eso sí, todo el mundo trabaja, se mata trabajando, pero todo el mundo está en Facebook. Entonces, hay que promoverlo, ¿verdad? Sí, a eso, perdóname. Vayan a ver, perdón. Y también te quería decir, ¿sería posible poner libros en el transporte público? Que haya libros en las estaciones de metro y de metra, y que haya libros por todas partes, y que haya libros en español, y que las bibliotecas también proporcionen más espacios para la literatura en español, que nos hace falta, ¿verdad? Porque muchas veces las bibliotecas carecen, tienen a veces una sección pequeñísima de libros que son traducidos a veces del inglés al español, pero no hay en sí una sección de literatura en español, y por eso es que vuelvo a mencionar la idea de una casita del escritor, una casita del poeta, y que como comunidad a lo mejor por ahí vamos encontrando la manera de llevarlo a cabo. Una casita por aquí, por Pilsen o por donde se decida, ¿no? En común, para los latinos, no nada más para la comunidad mexicana, pero para aquel escritor que sienta el deseo, la necesidad, la sed de escribir. Sí, muchas gracias. Yo me refería por eso, ¿no? Porque siempre he sentido que han estado olvidados por todos los rubros, ¿no? Y en el caso de ahorita de ustedes como escritores, o sea, sí estamos hablando de una comunidad que está más cercana a ustedes, pero esa comunidad que está lejana es a la que yo veo siempre desprotegida.
Por eso esa pregunta, o tratar de plantear esa pregunta, y no es de que ellos se acerquen, es de ustedes cómo acercarse o hacer que se acerquen, por ahí va la cosa. Porque son invisibles. Si me permiten, tengo una información con respecto a la pregunta o la inquietud. Tenemos un proyecto en el lado sur, ahí por la 63 y la Kelsey, que se llama Abriendo Puertas al Cambio, y estamos trabajando con padres de familia en las escuelas públicas. En una escuela en particular, ya les propusimos la idea de cambiar el nombre de su escuela, que tiene un nombre de un explorador italiano, y todos en esa comunidad y en esa escuela todos son mexicanos, la mayoría. Decimos que se le cambiara el nombre a Elena Poniatowska. Entonces nuestra idea es precisamente invitar a Elena Poniatowska a que venga a Chicago para cuando se haga el cambio del nombre, esté presente aquí. Vamos a conseguir, hay un pequeño presupuesto, vamos a conseguir material también de los libros de ella, vamos a sacar copias de los cuentos también que escribió, por ejemplo, Fuertes de Silencio, donde hay mujeres y hombres que han luchado como organizadores sociales, políticos. La idea es introducir precisamente la literatura. O sea, estamos haciéndolo desde dos niveles. Uno, a través de una escritora de reputación internacional, de renombre internacional, y también trabajando con ellos a nivel básico, porque a través de las presentaciones que hacemos hablamos sobre las inquietudes más cercanas a ellos. Por ejemplo, seguridad pública, lo que es que sus hijos crezcan en un barrio donde hay pandillas y que los hijos se lleguen a convertir en pandilleros, y donde la policía muchas veces no vigila. ¿Cómo hacer que la policía se encargue en realidad de servir y atender a las necesidades de ellos, ¿no? Y también los otros aspectos también, cómo participar más activamente y de una manera más integral en la escuela. Pues la idea es esta, de que esta escuela, aparte del nombre, aparte de leer la literatura, en este caso Elena Poniatowska y otros escritores, que también se mueva en dirección a un programa bilingüe dual language program, para que los niños aprendan el inglés y el español al mismo tiempo. Gracias. Con esta participación terminamos. Les agradecemos a nombre del Basement, de la Galería La Luz, de Pilsen Fest, de Pilsen Community Market, y los invitamos a que compren el libro. Aquí están los autores, se los pueden firmar, dedicar. Gracias por pasar este sábado con nosotros.